Hola Juana, ¿cómo estás? Me presento nuevamente, mi nombre es Fabián Tejada. Eh, bueno, el día de hoy espero que estés muy bien, que tengas un corazón dispuesto para aprender la palabra de Dios. Antes que todo, pues quisiéramos que le entregáramos este tiempo a nuestro Padre Celestial y que podamos tener un tiempo de intimidad con Él. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, Señor, gracias te damos por este día, te damos por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer un corazón dispuesto a escuchar tu voz, un corazón humilde para poder obedecer a aquello que quieres enseñarnos a través de las Escrituras. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, dándonos percepción de cada instrucción. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Bueno, eh, vamos entonces a leer lo que es la referencia principal y lo que es el título de la clase. Listo. Entonces vamos a leerlo juntos. Dice, una mente puesta en las cosas de arriba, una mente de Cristo. Una mente puestas en las cosas de arriba, una mente de Cristo. La referencia principal es Colosenses 3.2. Colosenses 3.2. Que te voy a invitar a que vayamos allá a la palabra, la lees tú y después la leo yo. Mientras que lo buscamos, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Usted qué piensa, qué considera que es tener una mente puesta en las cosas de arriba? ¿Listo? ¿Qué consideras? No sé, dime tú. Servir, ir a la iglesia, sí, orar por los enfermos, mm, ayudar a los pobres. Bueno, vamos entonces a ver qué nos dice la palabra sobre el tema de poner nuestra mente en las cosas de arriba. Vamos a leer entonces Colosenses 3.2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces mira que es muy importante. Ahí leímos un versículo más, que fue el 2 y el 3, y nos dicen que pone las cosas, la mente en las cosas de arriba, ¿cierto? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces tenemos que aprender a conocer qué son las cosas de arriba y qué son las cosas de la tierra. Porque digamos que en nuestra propia opinión o nuestra propia perspectiva tenemos una idea, pero la pregunta es, ¿sabemos realmente qué es lo que nos enseña la palabra cuando nos dice poner las cosas en la mente de arriba? Poner la mente en las cosas de arriba. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo durante esta sección, ¿cierto? También vamos a ver qué es lo que nos impide acercarnos a las cosas de arriba. Porque, o sea, hay cosas que nos distraen y que nos impiden poner la mente en las cosas de arriba. Pero también la idea es poder animarle a que se pueda estudiar más la palabra, que se pueda
desear más en conocer a Dios. Ese es uno de los propósitos de esta clase. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que, hablando espiritualmente, nuestra mente puede ser controlada? Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra mente puede ser controlada espiritualmente. No por una persona, pero por uno de los dos espíritus. Sí. ¿Y de cuáles dos espíritus estamos hablando? Hay uno que es de Dios y el otro es de Satanás. Entonces es muy importante que, dependiendo de donde esté mi mente, donde estén mis pensamientos, donde esté mi mente, donde está mi cuerpo, donde está mi ser, ahí va a estar o el espíritu de Satanás o el espíritu de Dios. Entonces por eso es importante yo saber identificar en cuál de los dos espíritus me encuentro. Entonces vamos a ir a Mateo 19:26. Mateo 19:26. Lo lees tú primero y luego yo. Mateo 19:26. Dice, ¿ya terminaste? Muy bien. Bueno, entonces sigo yo. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay que entender algo. Acá Jesús está diciendo que, o sea, cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, no se hace más pesado, se hace más difícil o imposible, o uno es que yo no soy capaz, yo no puedo, se vuelve uno negativo frente a las cosas. Pero mire que acá Dios nos está afirmando y nos está diciendo de que sí es posible de que nosotros podamos tener nuestra mente puesta en las cosas de arriba. ¿Pero con qué? ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Voy a volverlo a leer para que lo tengan. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es imposible. O sea que si nosotros pedimos en oración y nos alineamos a la voluntad de Dios, todo va a ser posible y Él nos va a ayudar para ir cada día mejorando en ese aspecto. Vamos a ir a Filipenses 4:8-9. Filipenses 4:8-9. ¿Listo? ¿Terminaste? Bueno, lo leo yo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Perdón, esto es Filipenses. Me pasé un poco. Filipenses 4:8-9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y Dios de paz estará con vosotros.
Mire que ahí hay una ilustración donde nos dice que si nosotros hacemos todo lo que Cristo hizo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, porque Él fue un hombre que no pecó, un hombre que tuvo su mente puesta en las cosas de arriba. Vino con un propósito y lo cumplió. Y no se contaminó del pecado. Entonces, tenemos un gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, de que todo es posible. Y Él lo dice acá, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que si nosotros ponemos disposición en nuestro corazón de conocer más a Dios, de conocer su voluntad, a través de las escrituras, leyéndolas, conociendo más a Cristo, vamos a llegar a poder tener esa mente que Dios quiere que tengamos. Entonces, obviamente todos quieren escoger la vida eterna y las bendiciones. Dígame, Juana, usted, si usted, una pregunta, ¿usted quiere escoger la muerte? ¿Usted quiere ir al infierno o quiere ir al cielo? Nosotros no queremos ir al infierno, ¿cierto? Pues claro que no. Nosotros queremos vida eterna, nosotros queremos el cielo. Pero para nosotros ir al cielo, primero tenemos que conocer las instrucciones para ir al cielo, para tener esa vida eterna. Yo le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que tienen, no sé, un tesoro y van y lo esconden en cierto lugar y dejan unas indicaciones para que sus hijos, cuando ellos mueran, sus hijos puedan encontrarlo. Si ellos no tienen esas instrucciones, los hijos van a poder disfrutar de esos tesoros. Claro que no, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con Dios. Si nosotros no conocemos las instrucciones que nos las dejó en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a decir que nosotros vamos a conocer dónde está el tesoro, dónde está esa vida eterna, dónde está ese regalo tan maravilloso que Él nos quiere dar? Por eso lo importante de uno que estudiar y escudriñar sus escrituras. Entonces, vamos a leer o a hacer una reflexión. ¿En qué está puesto mi corazón? ¿Qué aspiras tú, por ejemplo, con este estudio? ¿Cuáles son tus deseos de tu corazón? ¿Por qué crees que estás estudiando la palabra? Es una pregunta que me gustaría que la pensaras y que me la respondieras. Los pensamientos de Dios son pensamientos positivos, pensamientos buenos, pensamientos que lo van a llevar a uno siempre a la verdad.
Los pensamientos de Dios son santos, son justos, son verdaderos y lo van a llevar a uno a la voluntad de Dios. Por eso es importante de poder pensar y reflexionar dónde están mis pensamientos. Los pensamientos de la tierra, pensamientos de carne, pensamientos mundanos, pensamientos negativos, pensamientos egoístas, centrados en mí mismo, en cuánto me voy a ganar, dinero, fama, qué sé yo, pues no sé, es una pregunta, no conozco tu corazón, no sé qué hay en tu corazón, pero es bueno de que vayas pensando dónde están tus pensamientos, dónde está tu corazón. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 1, 5. Segunda de Timoteo 3, 1, 5. Lo lees tú y luego yo. ¿Listo? Bueno, entonces dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de los de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire que acá en 2 de Timoteo nos está hablando de que van a haber creyentes que desafortunadamente van a tener una vida muy reprochable, en la cual se van a alejar de Dios por causa de todos estos pecados que se dice. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos. Y dice, amadores de los deleites más que de qué, de Dios. Y es una palabra en la cual, o sea, prácticamente es una profecía, porque dice que en los postreros días, cuando habla de los postreros días, habla de que del futuro. Y si tú mismo te puedes dar cuenta por tu propia cuenta en el mundo que estamos viviendo. Entonces por eso es muy importante que cada uno nos revisemos y podamos decir, ¿será que yo estoy dentro de ese grupo? ¿O verdaderamente yo pues estoy haciendo las cosas bien? No tengo problema. Es algo de pensar. Vamos a ir a otro versículo que es Mateo 6, 33, 34. Lo lees tú primero y luego yo. Mateo 6, 33, 34. Cuando lo hayas terminado, me avisas. Mateo 6, 33, 34. ¿Listo? Bueno, entonces te voy a leer yo. 34, listo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día para su propio mal. Ese fue
ese fue el 34, más arribita desde el 33, perdón, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día con su propio mal. Mire que Dios nos está exhortando, nos está enseñando que si nosotros primero buscamos el reino de los cielos, el reino de Dios, todas las cosas que nosotros necesitamos como seres humanos para sobrevivir van a ser añadidas. Todas las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿será que nosotros sí estamos dándole prioridad al reino de los cielos? ¿O nos estamos esforzando por conseguir, no sé, dinero, trabajo, familia, y estamos dándole lo último a Dios, lo que nos sobra? Es para pensar y reflexionar. Dependiendo de donde estén mis pensamientos, en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra, determinará qué espíritu me controla. Yo ahí es donde puedo identificar realmente si el Espíritu de Dios me está controlando, es porque yo estoy cada día meditando más, estudiando más y estoy más involucrado en el trabajo de Dios que realmente en las cosas de la tierra, que ya pues se las expliqué: fama, dinero, poder, etcétera, etcétera. Y en esas vamos a leer primera de Romanos 8, 6, 8. Primero veamos la mente, que es controlada por la naturaleza pecaminosa. Vamos a verlo a través de la palabra. Romanos 8, 6, 8. ¿Qué nos dice la palabra sobre lo que es enemistad con la palabra de Dios? ¿Qué es enemistad con Dios? Vamos a leerlo. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La importancia. Para nosotros entender que hemos derrotado o hemos sido controlados por el Espíritu de Dios, tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a mi propia voluntad, y hacer ¿qué? La voluntad de quién, del Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Bueno, porque dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vamos a leer enemistad con Dios, no sujetarse a la ley de Dios, no puede agradar a Dios. Esa es la enemistad con Dios, no sujetarnos ¿a qué? A la ley de Dios, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Entonces vamos a hacer pues como una especie de preguntas
para identificar más o menos dónde está nuestra mente, dónde está nuestro corazón. Y yo te pregunto, ¿cuántas horas tú trabajas? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas estudias? ¿Estás ocupado en las redes sociales, con tu familia? Vamos a hacer una especie como de actividad para identificar el tiempo que nosotros le estamos dando a Dios. Entonces, me dices, trabajo 8 horas, más duerme 7 horas, más en redes, pongámosle 2 horas, más con la familia otras 2 horas. ¿Qué más? Preocupaciones. Vamos 15, 19 horas. Entonces pongámosle una hora de descanso y una en comida. Le quedan 3 horas, las 24 horas. De esas 24 horas quedan 3 horas. Yo te hago esa pregunta, de esas 3 horas que sobran, ¿cuánto tiempo le regalas a Dios para estudiar, meditar su palabra? Para reflexionar. Vamos a ir por el momento Salmos 84:10. Salmos 84:10. ¿Listo? Bueno, lo leo yo. Dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista que nos está invitando y qué enseñanza nos está dando. ¿Quién fue David? ¿Quién fue el salmista? Un rey ocupado que tenía una posición y un cargo importante, fama, dinero, poder, y estas personas no mantienen muy desocupadas, que digamos. Y sin embargo, él dispuso de su tiempo para meditar en qué, en su palabra. Dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de qué, de maldad. La importancia, y por eso hay un versículo donde dice que David tuvo un corazón conforme al de Dios, porque a pesar de todas sus ocupaciones, él sin embargo le daba prioridad a las cosas de Dios, porque quería hacer su voluntad. Entonces yo le hago una pregunta: ¿por qué un creyente negaría dar tiempo a Dios? Piense por qué. ¿Por qué un creyente negaría dar tiempo a Dios? Ejemplo, no sé, te hago una pregunta. Hoy en día uno le invita a un creyente a estudiar la Biblia
a tener un tiempo de intimidad, de poder escudriñar sus escrituras. Les vamos a estudiar 1 hora. Y siempre hay una excusa, no es que el trabajo, no es que no puedo, no es que el cansancio, no es que el trabajo, no es que... ¿No crees que le estamos dando la espalda a Dios? Estamos hablando de personas creyentes. Entonces imagínate las personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús, que no creen en su palabra. Para pensar y reflexionar. Bueno. Vamos a Salmos 84, 11, 12. Que es ahí mismito. Dice, porque soy el escudo, porque sol y escudo de Jehová de Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en ¿qué? En integridad. No quitará gracia. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Imaginen esas bendiciones que nos está dando cuando dice que nos dará gracia y gloria y que no nos quitará el bien. Pero también dice, de los que andan en ¿qué? Integridad. ¿Qué es integridad? Poder hacer la voluntad de Dios y no la de ¿quién? La de nosotros mismos. ¿Qué es integridad? Cumplir sus mandamientos. También está hablando de un tema moral. Bueno, sigamos entonces. Le voy a leer algunos como escritos que puse. Para tenerlo presente. A quien Dios le va a dar gracia y honor y no le va a quitar, aquellas personas que hacen el bien, aquellas personas que tienen el deseo y el hambre de poder conocerlo y hacer la voluntad de Dios. En poner a Dios primero sobre todas las cosas. O sea, ¿qué? Prioridades. Vamos a leer Lucas 10, 38, 42. Y a mí me encanta, yo creo que uno de los versículos que me encanta donde Jesús enseña a Marta y a María, Lucas 10, sobre el tema de las ocupaciones y los afanes de este mundo. Ese es uno de los versículos que a mí me gusta mucho porque a veces nosotros como creyentes y como cristianos tenemos como un pensamiento erróneo frente cuál es el verdadero servicio que Dios quiere que nosotros hagamos o cuál es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Y mucha gente confunde lo que es el servicio con lo que es lo prioridad, que es su palabra. Mire lo que le dice en Lucas 10, 38, 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose
dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana no me deje servir sola? Perdón, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es esa buena parte? De que se sentó a sus pies a escuchar la palabra. Entonces termina en decir: la cual no le será quitada. Entonces mire que o sea, a mí me encanta cómo exhorta a Marta, que Marta estaba haciendo algo bueno, estaba sirviéndole a Jesús, quería atenderlo bien en su casa. ¿Qué piensas tú? O sea, en realidad no estaba haciendo algo malo. Pero sin embargo él llega y lo exhorta y le dice: ay, Marta, Marta, turbada estás y afanada de preocupaciones y el quehacer y comida y los niños y todo el hogar. Pero estás descuidando la palabra. No le está diciendo de que deje de hacer eso, de que eso no es importante, de que no, pues, o sea, para que no lo malinterprete. Lo que le está diciendo es establecer prioridades, lo que estábamos hablando aquí arriba. El que pone primero a Dios, y María escogió lo primero, que era que escuchar lo que Jesús quería decirle. Y lo mismo nos pasa hoy en día. Estamos preocupados por trabajo, estudio, dinero, fama, etcétera, etcétera, etcétera. No, que la salida a cine, que el amigo, que se fueron para una finca mi familia, yo no voy a poder ir. Es para pensar, Juan. Vamos a ir a 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19, me dices cuando estés lista y luego lo leo yo. 5:19. ¿Listo? Bueno, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, mira, yo cómo voy a realmente como enfocarme y en ponerle en las cosas, de poner las cosas, la mente en las cosas de arriba, si no sabemos quién es Cristo, si no sabemos cuáles son sus palabras en sus parábolas, en sus profecías. Primero tengo que saber cuáles son esas palabras y conocer a Cristo para conocer que la vida eterna. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice también que el mundo está bajo el maligno. Lo del mundo aleja de Dios mi cuerpo, mi mente.
Es una guerra espiritual en la cual yo tengo que empezar a identificar cuál de los dos espíritus es el que me está dominando. Y la única forma en la cual yo puedo dejarme controlar por el Espíritu de Dios es conocer la voluntad a través de su Hijo, el Señor Jesús. Vamos a leer Romanos 7:15. Romanos 7:15. Cuando lo tengas me dices, lo lees y luego lo leo yo. Romanos 7:15. ¿Listo? Ok. Entonces dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el que quiere el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que quiero, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces mire que nos dice claramente que pues luchas vamos a tener, que hay una guerra espiritual en la cual vamos a querer hacer lo bueno, pero nuestra carne siempre va a desear lo malo, siempre va a desear las cosas que nos va a alejar de nuestro Dios. Y nos dice que la única forma que lo podemos hacer es que, ahí terminando, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Usted cree que Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él no tuvo luchas, no sufrió? ¿Sabe cuál fue la única diferencia? Que Él no pecó. Pero, sin embargo, fue un hombre que nos dio buen ejemplo, a pesar de tantas pruebas y dificultades, que pudo hacer la voluntad del Padre, que pudo haber cumplido el propósito con el cual fue enviado. Y nosotros ¿qué debemos ser? Imitadores de Jesús. Vamos a leer, o más fácil, le voy a hacer unas preguntas. El enemigo, o más que unas preguntas, le voy a dar algunas instrucciones para que los tenga presente para más adelante. El enemigo va a tratar de bloquearlo de alguna forma. Va a tratar de ponerle pruebas, de ponerle piedras convenientes, sean familiares, laborales, económicas, las que usted no se imagina.
Y en esas pruebas que nosotros debemos de identificar qué espíritu es el que me va a dominar. Si persevero y le doy prioridad a las cosas de Dios o me desvío del camino. Y para mayor ejemplo podemos mirar la semilla que cayó en los 4 campos, ¿no? La que cayó en la tierra seca, la tierra de piedras, la tierra de espinos y la tierra de la tierra fértil, la tierra buena. Si nos ponemos a mirar, hay muchas cosas que nos van a nosotros a alejar del propósito de Dios, y va a venir el enemigo y se nos va a robar esa palabra. Tengo ese versículo pendiente para que lo leamos. Por el momento vamos a leer Filipenses 3:19. Filipenses 3:19 dice entonces. No, este es Colosenses. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuyo Dios es el vientre y cuyo Dios, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La importancia de nosotros identificar todas las cosas terrenales que nos están impidiendo acercarnos a nuestro Dios Padre. ¿Qué es lo que va a llevarnos a poner nuestra mente en las cosas terrenales? ¿Qué nos va a llevar a la destrucción? Satanás quiere esto, que tú no conozcas de Dios, que no hagas su voluntad, que sigas entretenido en tantas cosas que hoy el mundo nos brinda. Y es tan sutil, Satanás de una manera tan sutil va entrando en nuestras vidas que nosotros no nos damos cuenta, o inclusive a veces nos damos cuenta, pero nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por el espíritu de Satanás y no por el de Dios. Satanás sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son mis debilidades. Por eso la importancia de uno poder identificar y poder tomar decisiones, de poder darle prioridad a lo que es importante. En 1 Timoteo 6:68, 1 Timoteo dice, 1 Timoteo 6:8. Dice, pero gran ganancia de la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nada nos vamos a llevar, Juana. O sea, lo terrenal es pasajero, pero su palabra no pasará. Y su palabra nos da vida. Y su palabra nos da esperanza, nos da vida eterna. Mire que dice que
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, no se preocupen tanto por lo material. Preocupémonos por lo más importante, que es lo celestial, las cosas de arriba. Podemos mirar en 1 Timoteo 6, 9, 10, que dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí no nos está diciendo que el dinero es malo. Pues claro, nosotros lo necesitamos para comer, para pagar el arriendo. Aquí lo que nos está diciendo es que no nos desviemos de establecer lo prioridad y lo importante por estar persiguiendo el dinero. Es muy importante entender eso y no malinterpretarlo. La raíz de todos los males es que el amor al dinero, no el dinero. Algunos son ambiciosos con el dinero, pero con el tiempo también. Porque algunos dicen, no, pero es que yo no trabajo y yo no tengo problema en esa área. Pero se pone uno a mirar su vida y lo que veníamos hablando ahora, pues, trabajan o tienen otras ocupaciones, que uno se pone a mirar cuál es el tiempo que uno le da a Dios en el día, y si acaso uno le da 1 hora, media hora, 10 minutos, 5 minutos. Es para pensar. Mateo 6, 19, 20. Yo creo que ese ahorita lo leímos. Mente controlada por el Espíritu. Romanos 8, 6, 9, 11. Romanos 8, 6, 9, 11. Vamos a Romanos 8, 6, 9, 11. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros vivís según la carne. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu que aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Cuando habla de su Espíritu que mora en nosotros, es que sus palabras, su ejemplo, su voluntad, la voluntad del Padre. Vida y paz, prueba de que pertenecemos a Dios. Vida, ¿por qué? Porque las palabras de Jesús fueron palabras de vida, palabras que fueron de paz, de todo lo bueno, de todo lo puro, de un hombre santo que no pecó.
un hombre que de ninguna manera, a pesar de que iba a ser crucificado, se echó para atrás, sino todo lo contrario. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y esa era la voluntad de Dios, que Él muriera por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir poner la mente en lo que es el Espíritu? El Espíritu desea que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Ese es el Espíritu, lo que desea el Espíritu. El Espíritu desea que yo haga la voluntad de Dios. Juan 6:63. Vamos allá. Ya vamos a terminar. Juan 6:63. Uno de mis versículos preferidos. Juan 6:63. ¿Listo? Bueno, él dice, el Espíritu que es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Las palabras que yo he hablado. Entonces, la importancia de yo conocer esas palabras, de saber cuáles fueron esas palabras, de conocer quién es Cristo. Porque esas palabras son vida, son espíritu y son ¿qué? Son vida. El espíritu es el que da vida. Permanecer en la palabra ¿de quién? De Jesús. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Ya lo tienes? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces la importancia de poder escudriñar y conocer la mente de Cristo para que nosotros tengamos que la misma mente, seamos uno y no nos desviemos por caminos y por espíritus extraños. Bueno, en conclusión, hay cosas terrenales que pueden bloquearnos, pueden hipnotizarnos, pueden impedir que nosotros como creyentes nos acerquemos a Dios. Nosotros, ¿cómo podemos, digamos, trabajar en no desviarnos y no dejarnos que el espíritu de Satanás nos domine, nos controle? Vamos a ir a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Estamos terminando. Unos 2 versículos y terminamos. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, renovando vuestro entendimiento. ¿Qué es renovar vuestro entendimiento? Jesús, Cristo, conocer su voluntad, conocer sus palabras, conocer su camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que entonces escudriñar Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? ¿Qué palabra nos dejó? Vamos a leer 1 de Juan
2:15. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. ¿Listo? Nos dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Y mire cómo termina: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy importante. Todo esto pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la invitación es que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesús, de sus palabras que son de vida, y que podamos entonces seguir teniendo ese deseo de estudiar y un corazón disponible y humilde para nuestro Padre. Vamos a terminar en oración. Señor Padre Celestial, Creador de los cielos y las tierras, te pedimos que nos ayudes a tener un corazón, Señor, humilde para hacer tu voluntad, un corazón dispuesto para recibir tus instrucciones, Señor, de que no nos dejemos, Señor, llevar por el espíritu de Satanás, por los deseos engañosos, Señor, de este mundo, de la vanagloria, del dinero, de la fama, el poder, las ocupaciones, de todo aquello, Señor, que nos distrae, Señor, a tu reino, Señor. Permítenos tener un corazón donde podamos realmente recibir las palabras de vida de nuestro Señor Jesús, de conocer, Señor, estos misterios, Señor, que nos has dejado. Pero la única forma que lo podamos hacer es poniendo esfuerzo para estudiar, para dedicarte más tiempo en el día, en oración, meditación de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Bueno, Juana, muchas gracias. Chao.